Un saludo, estimados participantes. En esta ocasión el video se ha desarrollado con el fin de explicar algunas de las actividades que ustedes realizarán durante el transcurso del módulo. Para este caso, las actividades que se explicarán son aquellas que realizarán los que han hecho investigaciones con un enfoque cuantitativo. En ese caso, ustedes pueden dar clic y mostrará lo que es el programa. La primera actividad es entregar la estructura de la base de datos, la cual deberán adjuntar el 18 de junio. Como ya se había mencionado en un video anterior, esa es la primera temática que se desarrollará durante el módulo y se ha proporcionado además una base como ejemplo. La segunda actividad estará en el material de retroalimentación que se compartirá. Esa deberán de entregarla el 25 de junio. Luego se ha dejado lo que es la base, la entrega de la base completa el 2 de julio. ¿A qué se refiere con eso? La primera semana ustedes realizarán solamente la estructura de la base de datos. Y lo que es la semana del 25 al 30 de junio, ustedes harán el vaciado de los datos. Luego, esta es la tarea en donde deseo detenerme. Si ustedes observan, lo llevarán a cabo en 2 semanas, del 2 de julio hasta el 14 de julio. ¿Qué es lo que harán? Básicamente será realizar el informe, en donde deberán de crear la sección de resultados. Como durante las primeras semanas ustedes observarán acá que se estudiarán los temas tanto de elaboración de bases de datos como de elaboración de distribuciones de frecuencia, entonces cada una de esas temáticas se pondrá en práctica y eso es lo que ustedes presentarán en la sección de resultados. Como ustedes ya tienen hecho su anteproyecto, nada más van a agregar esa sección de resultados, siempre siguiendo lo que son las normas APA o las normas Vancouver, dependiendo del tipo de investigación que ustedes estén realizando, ya sea sociales, si es sociales APA, o si es en el área de salud, Vancouver. Ahora, durante la semana del 2 al 7 de julio, ustedes lo que harán es poner en práctica la realización de distribuciones de frecuencia y el cálculo de estadísticos descriptivos. Para nuestro caso, serían las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. De ser posible, vayan colocando a la vez lo que es la interpretación de los cálculos que ustedes realicen o de las distribuciones de frecuencia, medidas de tendencia central y medidas de dispersión que ustedes muestren en su informe o en su sección de resultados. Ese avance no lo van a adjuntar en esa semana del 2 al 7 de julio, sino que lo van a continuar trabajando aún en la siguiente semana, es decir, del 9 al 14, y allí lo que harán es el cálculo de las medidas de posición y de forma. Además de ello, en esa misma semana se verá el tema de regresión lineal. Si sus datos tienen variables con las cuales se puede realizar la regresión lineal, entonces deben de hacerlo. En el caso de que sus variables no sean adecuadas para realizar una regresión lineal, deberán quedarse hasta lo que es las medidas de posición y de forma. Entonces, ustedes comenzarán a hacer lo que es la estructura del informe final, presentando en los resultados solamente distribuciones de frecuencia, gráficos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y de forma. Hasta ahí.
En el caso de que no tengan, como les menciono, los datos necesarios para realizar la regresión lineal, se les proporcionará una base de datos para que puedan hacer ese ejercicio, pues es necesario también evaluarlo y saber de que ustedes lo han comprendido. ¿Qué es lo que ustedes entregarán? La entrega de esta tarea será el 16 de julio. Lo que se espera es el avance en realidad de la investigación, donde presentarán estas medidas. La regresión lineal, como ya se dijo, no es obligatoria. Además, deberán adjuntar lo que es el archivo Excel, donde ustedes han realizado tanto las distribuciones de frecuencia, gráficos, el cálculo de los estadísticos descriptivos. Y solamente en el caso de que su base de datos no tenga los datos necesarios para realizar una regresión lineal simple, entonces entregarán este tercer punto, que sería el ejercicio que se les proporcionará para esta semana, en donde ustedes realizarán la regresión lineal. Posteriormente, observarán también que hay 2 tareas 5. ¿Por qué? Porque resulta que en estas semanas comenzamos con la temática de prueba de hipótesis. Algunas investigaciones no tendrán las variables necesarias para realizar prueba de hipótesis. Si su base de datos o si su investigación sí cuenta con estas variables necesarias, entonces ustedes realizarán lo que son las pruebas respectivas, entregando lo que es el informe final con los avances que ya se tuvieron de la semana anterior, más las pruebas de hipótesis. A ello también le agregarán lo que son conclusiones y recomendaciones. Y eso es lo que adjuntarán el 30 de julio. Si su investigación no cuenta con este tipo de variables, entonces ustedes entregarán el informe final con el avance que ya tenían de distribuciones de frecuencia, estadísticos descriptivos, regresión lineal, si esto aplicaba, ¿verdad? Agregarán a ellos lo que son conclusiones y recomendaciones y lo adjuntarán. Pero como es necesario de que se ponga en práctica el tema prueba de hipótesis, se les adjuntará durante la semana del 23 al 28 de julio una guía de ejercicios, la cual ustedes elaborarán y deberán adjuntar el archivo Excel con lo que es la resolución de los ejercicios. Entonces, para este caso, adjuntarán 2 archivos, el informe final y la resolución de la guía de ejercicios. ¿Para qué fecha? El 30 de julio. Recuerden, este es en el caso de que su investigación no tenga las variables necesarias para poner en práctica el tema prueba de hipótesis. Si su investigación sí cuenta con las variables necesarias, entonces simplemente adjuntarán el informe final con las distribuciones de frecuencias, medida de tendencia central, es decir, todos los estadísticos descriptivos necesarios, más las pruebas de hipótesis que se realizarán, conclusiones y recomendaciones. Por último, con una valoración del 10%, será la participación de los foros, los talleres y los chats y otras herramientas que se adjuntarán en el transcurso del módulo. Y con esto, ustedes ya tendrán lo que es un 100%. Cualquier consulta, estoy a sus órdenes y como siempre un placer servirles.